Hermano Branham, es verdad que Satanás una vez estuvo en el cielo y que fue arrojado de allí, él y sus ángeles, aquí en la tierra, o es una visión como la que vio Juan en la isla de Patmos. La razón que pregunto esto es porque se me fue dicho que era una visión. Juan lo vio como una visión, pero fue un acontecimiento literal. Abre usted su Biblia en Isaías 14:12. Sé que esto va despacio, pero para mí son lecciones. Y es algo que tal vez usted piensa, bueno, yo no tengo necesidad de oír eso ahora. Usted no sabe cómo el Espíritu Santo alimenta la palabra de Dios. Tiene que ser palabra para alimentar, porque el Espíritu Santo alimenta única y exclusivamente en la palabra de Dios. ¿Cree usted esto? La Biblia así lo dice. No vivirá el hombre solamente con pan, sino con toda palabra que procede de la boca de Dios. Muy bien. El capítulo 14 de Isaías, vamos a principiar con el verso 12. Leamos acerca de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Caíste del cielo, hijo de la mañana, un ser angélico del cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que usted ve que no era una visión. Lucifer fue echado del cielo absolutamente. Bien, vayamos al Nuevo Testamento, Lucas 10:18, solo por un minuto, y veamos lo que Jesús dijo. En el libro de Lucas, ustedes que traen sus Biblias, estamos tratando de contestar estas preguntas. Lucas 10:18. Y les dijo, Jesús está hablando, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Ve, Satanás originalmente era arcángel de Dios. Él una vez habitó en el cielo. Él una vez fue la persona más grande en los cielos después de Dios. Él era la mano derecha de Dios en compañerismo, pero él se jactó en su corazón. ¿Y no es esta la condición en que la gente está hoy día? Deje que Dios bendiga a un hombre y ponga una poquita de confianza en él y se cree un sábelo-todo. Él empieza una organización o hace algo que es diferente. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Dios batalla mucho tratando de tomar a alguien con quien él pueda tratar y que se quede humilde, manso y permanezca en su lugar hasta que Dios lo llame a hacer algo. ¿Cree usted esto? Ve, un hombre que Dios pueda bendecir y que todavía él pueda permanecer un hombre, no ser un ángel o un Dios. Tan pronto como el hombre es bendecido y tiene algo que se le ha dado, él quiere llegar a ser un Dios, él quiere llegar a ser un ángel, él quiere llegar a ser una gran persona. Lo que yo hago, yo y lo mío, todas esas cosas, esa es una actitud errónea. Dios está buscando a alguien a quien él pueda bendecir y vertir las bendiciones, y que mientras más Dios lo bendiga, el hombre se haga más pequeño, y usted nunca recibirá más de Dios hasta que usted llegue a ser nada. Usted tiene que empequeñecerse. El que se exalta a sí mismo, Dios lo humilla. El que se humilla, Dios lo exalta. Usted tiene que empequeñecerse antes que pueda ser grande. Y usted nunca será grande por sí mismo. Usted será tan grande como Dios lo sea en usted. ¿Ven? Así que Lucifer está en la tierra hoy día tratando de obrar en la iglesia
para alcanzar el mismo propósito que él empezó antes de la fundación del mundo. Lucifer fue echado del cielo. Muy bien. Creo que en Ezequiel, el capítulo 28, verso 12, hay otra cosa. Veamos lo que dice en Ezequiel 28, 12. Y estoy seguro que estudiando esto y mirándolo, viendo que es así, dice el Señor, sabremos si él realmente fue echado del cielo o si fue únicamente una visión. Ezequiel 28, 12. Muy bien, creo que es esto lo que tengo anotado aquí, 28, 12. Muy bien, vamos a leerlo. Hay una cosa grande aquí. Quisiera que tuviéramos tiempo para predicar solo un poquito. ¿Ve? Porque es algo tremendo. Estoy tratando de poner fundamento al hecho de que Lucifer en el cielo trató de exaltarse él mismo y aún llegar a estar un poquito más alto que su Señor. Él traicionó a Miguel y se hizo para sí un gran reino en el norte y luego fue echado abajo. Él y sus ángeles fueron echados fuera. La persona preguntó de la visión. Está en Apocalipsis 12, en la isla de Patmos. Fíjese bien en esto aquí, en el verso 12, y observe cómo él se sentó en el reino del hombre. ¿Cuántos aquí entienden que el diablo controla toda nación bajo el cielo? El diablo controla a los Estados Unidos. El diablo es el gobernador de los Estados Unidos. El diablo es el gobernador de Alemania. Él es el gobernador de toda nación bajo el cielo. El diablo controla toda nación. La Biblia lo dice. Lea Mateo, el capítulo 4. Cuando Satanás llevó a Jesús a la cumbre de la montaña y le enseñó los reinos del mundo y los reclamó como suyos y le dijo, yo te los daré a ti si tú me adoras. Jesús nunca dijo, tú mientes, Satanás. Él sabía que le pertenecían a Satanás. Pero en el libro de Apocalipsis dice, regocijaos cielos y tierra, porque los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará en la tierra. Jesús sabía que en el milenio todos los gobiernos y reinos serían destruidos y que Él sería Dios y gobernador de todos ellos. Él sabía que sería heredero de todos ellos, así que Él le dijo a Satanás, apártate de mí, Satanás, porque Él sabía lo que tenía que hacer. Bien, pongan atención a esto. El Espíritu del Señor en el profeta Ezequiel no le está hablando a este rey, sino al espíritu que está en este rey. Fíjense en esto. ¿Recuerdan ustedes cuando en esta mañana les mostré a ustedes por las escrituras que la iglesia tomó el curso erróneo por tomar las organizaciones humanas? La misma cosa, Israel tomó el mismo curso cuando, habiendo rechazado a Dios como el rey de ellos, quisieron a Saúl por rey, y cuando su real rey vino, Jesús, no lo conocieron porque sus predicaciones y sus enseñanzas eran tan diferentes a las de estos reyes terrenales que cuando Él vino no lo conocieron. Y hoy día, cuando el Rey de la Iglesia, el Espíritu Santo, quien está aquí, viene a la iglesia para que la gente sea regenerada y a darles un nuevo nacimiento, es tan diferente de estas organizaciones y denominaciones que llegan a decir, no, para mí eso es fanatismo. ¿Ve? Pero no es lo que le parezca a usted, es lo que la palabra de Dios dice al respecto. Mire en el día del Pentecostés, cómo se miraría. Mire cuando en otras ocasiones ellos recibieron el Espíritu Santo, cómo se miraría, mujeres y hombres, la Virgen María y todos ellos tambaleándose como hombres ebrios, haciendo heces al caminar, gritando con labios tartamudos y otras lenguas, comportándose como un montón de necios. Pero ellos estaban muriéndose a sí mismos y el Espíritu Santo estaba entrando en ellos. Y pusieron al mundo de entonces en fuego. Lo que necesitamos hoy día son hombres que mueran a sí mismos y se pudran a sí mismos y quemen todo puente detrás de ellos y rindan todo a Cristo.
¿Se fija usted en el Espíritu Santo hablándole al diablo, en este rey? Fíjese quién era ese fulano que estaba gobernando a este rey. ¿Recuerdan ustedes lo que dije en esta mañana de mi esposa respecto a lo que había dicho de aquel montón de mujeres vestidas con ropas vulgares? Ve, ella dijo, no han de estar en su mente cabal. Una mujer que tiene su mente cabal no se presenta de esa manera. Yo le dije, amor, son americanas. Eso es todo. Esa es la costumbre aquí. Ellas se visten así porque es una costumbre. Ve, ellas se guían por su intelectualidad, su intelecto. Si usted se guía por su mente, usted está controlado por el diablo. El diablo toma la mente del hombre, pero Dios toma el corazón del hombre. El diablo lo hace mirar a algo que usted puede ver. Usted dice, bueno, eso es cierto, razónalo. Pero la Biblia dice que desechemos todo razonamiento y por fe creemos cosas que no vemos. Eso es lo que Dios hace cuando Él viene al corazón del humano. En el jardín del Edén, el diablo tomó la mente del hombre. Dios tomó su corazón. Y ese es el trono de Dios, en donde Dios mora, el corazón humano. Si es por intelectualidad, seguro, y entonces un hombre o una mujer nacido de Dios actuarán conforme al reino que pertenecen. Aleluya. Esto me hace gritar. ¿Por qué? Porque cuando usted sabe que ha pasado de muerte a vida, y usted odia el pecado, y usted ama a Dios, usted se sostendrá sin importar si muere o no muere. Usted se opondrá a lo que está en error y llamará error al error. Y caminará con rectitud delante de Dios. Eso muestra que su espíritu, la vida que está en usted, proviene de otro lugar en donde todo es santo y puro, y virgen y sin mancilla. Y usted me dice, sanidad divina, seguro, mi espíritu proviene de un lugar en donde está el sanador divino. Nosotros somos de la tierra de la sanidad divina. Amén. Y le preguntan, ¿crees tú que Dios existe? Seguro, contesta usted, porque usted es de la tierra de donde es Dios. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, al igual que Abraham e Isaac. A ellos únicamente los cubría la sombra del Espíritu Santo, y así ellos recorrieron la tierra y confesaron que eran peregrinos y extranjeros. Ellos iban buscando una ciudad cuyo arquitecto y hacedor era Dios. Y hoy, cuando nosotros tenemos la evidencia del Espíritu Santo viviendo en nosotros, cuanto más deberíamos de ser peregrinos y extranjeros, caminando en el mundo, tornando nuestras cabezas de las cosas malas, porque nosotros somos de otra nación, somos gente diferente. Seguramente que sí. Fíjese en el mal controlando este mundo actual, mientras leemos Ezequiel 28:12. Hijo del hombre, levante endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová. Fíjese bien, él está hablándole al espíritu que está en el rey. ¿Ve? Así ha dicho el Señor Jehová. Tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Es Satán. ¿Recuerda usted cómo Satanás era el más hermoso de todos los arcángeles? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora, usted sabe que el rey de Tiro no pudiera haber sido el que había estado en el Edén, porque aquello había sucedido 4000 años antes que esto. Ve, en el huerto del Edén estuviste. ¿A quién está hablando? Él está hablando a Satanás, que estaba en ese rey. ¡Aleluya! Hermano, me siento religioso cuando... ¿Y qué van a hacer estas personas que blasfeman cuando se ríen de la gente en quien se está demostrando el Espíritu Santo? Cuando se ríen de esas gentes, ellos están blasfemando al Espíritu Santo, lo cual esto es absolutamente imperdonable. Usted no está hablando de ese hombre, usted está hablando del espíritu que está moviéndose dentro de ese hombre. Debemos honrarnos el uno al otro y amarnos el uno al otro y exhortarnos el uno al otro, hablar buenas cosas uno del otro. Eso es lo que deberíamos de hacer. Ahora, escuchen esto. Muy bien, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, ónique y berilio, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Ese es Lucifer. Una vez él moró en el Edén.
Bien, vamos a regresar a esta porción de Lucifer en el Edén dentro de unos minutos, porque tenemos una pregunta respecto a la simiente de la serpiente aquí por alguna parte, y es una cosa muy delicada. Espero que sea lo último al respecto. Él fue uno de los arcángeles, pero el diablo fue echado del cielo, y con el mismo propósito que él trató de cumplir en el cielo, él llegó aquí a la tierra y está tratando todo lo que puede para cumplir lo que él se propuso. Él va a los reyes y a los gobernadores, y cuando se apodera de ellos, entonces va a la iglesia y se apodera de gente, o se apodera del predicador. Del predicador pasa a la congregación y pone a la congregación bajo la misma influencia. El mismo diablo haciendo las mismas cosas, y les dice: sabes que tú eres un presbiteriano, nunca vayas a hacer un aleluya, tú eres esto y lo otro, pero tú no puedes llegar a la desgracia de ser uno de ellos. Tú no quieres ir a sentarte en uno de esos tabernaculitos o misioncitas que están por esas calles. Esa gente está fuera de sí. No están. No están. Es que todo está en sus corazones. Eso es todo. No están locos. Es que están controlados por sus corazones. Dios vive en sus corazones y son un pueblo peculiar. Un sacerdocio real, ofreciendo sacrificios espirituales. Esto es el fruto de sus labios, dando alabanzas a Dios, sin importar si lo sienten o no lo sienten. A veces no lo veo, dice el escritor, de esta alabanza, pero yo confío y le doy alabanza. Usted dice: bueno, voy a la iglesia y adoraré al Señor si siento hacerlo. Pero un sacerdote es para hacer sacrificios, y ustedes, la congregación, son sumos sacerdotes de Dios para hacer un sacrificio espiritual. Esto es con el fruto de sus labios, dando alabanza a Dios. Si usted dice: bueno, si así lo siento, voy a ir a testificarle a alguien, usted hágalo de todas maneras. Si usted es un sumo sacerdote, hermano, eso estará quemando en su corazón, sin importar si usted siente hacerlo o no. Vaya y hágalo de todas maneras, porque usted tiene que hacer un sacrificio, algo que es duro de hacer. Hágalo de todas maneras. Ustedes son un sacerdocio espiritual, un pueblo real, dando alabanza a Dios, porque Dios vive en los corazones de ustedes. Pero si ustedes son de Satanás, ustedes sentirán que son un poquito mejor que esa clase de gente. Ahora, ¿cómo van a saber ustedes quién está correcto? Examínenlo por las escrituras. Su nombre es nacido de Dios. Él creerá toda palabra que Dios escribió. Y Él dice que es tan poderoso hoy como siempre lo fue. Y Él nunca cambia. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él fue lleno con el Espíritu Santo, entonces Él tendrá el mismo Espíritu Santo que Dios dio en el día de Pentecostés. Y lo hará actuar de la misma manera y hará las mismas cosas. Si Él es nacido del Espíritu de Dios. En Marcos 16 Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. Así es. Así que si Él dice: yo soy un creyente, y esas señales no le siguen, entonces Él es un manufacturado y no un creyente. Hay tres clases de gente: el creyente, el manufacturado y el incrédulo. Y estas son las únicas tres clases de gente que hay. Una porción de manufacturados, una porción de creyentes verdaderos y una porción de incrédulos. Pero si usted es un creyente verdadero, Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si pisaren una serpiente, hermano Evans, no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oh, esto es tan verdadero como la palabra de Dios es verdadera. Nosotros no tenemos ningunos negocios quitando algo de esto. La Biblia dice que el que quitare o añadiere a esta palabra, ese será quitado del libro de la vida. Dios es tan perfecto que cada palabra deberá ser perfecta y tener continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis sin variar. Cada palabra, cada mandamiento de Dios. Usted no puede hacerla que diga algo aquí y torcerla por acá. Un día estaba sentado bajo un árbol con el hermano Charlie y el hermano Wood, que está aquí. Estábamos cazando allá en Kentucky, estábamos cazando con un rifle, y yo, el hermano Charlie y el hermano Wood ya habían practicado su tiro al blanco en esa mañana, y como a 22 o 23 metros le estaban dando a un blanco como de este tamaño, tan grande como una ardilla, y dijeron al terminar de practicar: todo está bien. Y yo fui allá, yo había estado practicando
a unos 22 o 23 metros de distancia aproximadamente, y no le di en el ojo a la ardilla, sino que le di en la mejilla, y me dije, esto no está bien, mi rifle no está calibrado, y estuve preocupado todo el día. Al día siguiente, por la tarde, me fui temprano, disparé cajas enteras de balas, le estaba pegando al blanco como a 1 centímetro a la derecha. De todas maneras, le hubiera pegado a la ardilla en la cabeza. Así que Charlie y los demás, a la mañana siguiente, con sus rifles como sumadores, estaban matando ardillas, mientras que yo estaba sentado detrás de un árbol, todo preocupado, preguntándome, ¿qué le pasará a mi rifle? Estaba tan decepcionado de mí mismo que... Este lado de la cinta termina incompleto. Estaba allí llorando al lado de un árbol caído, y entonces el Espíritu Santo vino. No era una voz, sino la revelación, y me dijo, yo te he hecho de esa manera con un propósito. Yo no puedo tomar la Biblia y decir algo, como la iglesia dice, que el Espíritu Santo fue únicamente para aquel grupo de aquel tiempo. Así dice la iglesia, pero la Escritura dice para todo aquel que quiera. Yo no puedo hacer que eso le pegue al blanco. Yo no puedo decir como el calvinismo, que dice que únicamente usted crea en el Señor y usted tendrá seguridad eterna, y como los arminiistas que dicen que si yo no toco, no agarro, no pruebo, me gustaría hacerlo, pero no puedo. El arminismo está muy distante del calvinismo, pero los dos están errados. Tengo que ver, ambos grupos tienen escrituras, pero tienen que pegarle al blanco. Si Dios dice una cosa en esta Biblia, tiene que pegar en el blanco, tiene que hacer que cada porción de la Biblia corresponda exactamente con el blanco. Tiene que hacerlo, porque es la palabra de Dios, y Él es infinito, y Él no puede cambiar. Amén. Yo amo esto, porque entonces usted puede descansar perfectamente satisfecho, que es la palabra eterna de Dios. Por eso es que yo trato de estudiarlo de diferentes escrituras, para ver lo que ella dice. Muy bien, Satanás fue literalmente echado del cielo por Miguel, el arcángel, y por Dios, y fue echado a la tierra. Y aquí en ella entró en la serpiente y engañó a Eva, y después entró en el hombre y en la mujer, por todas las edades, por la misma cosa que él empezó en el principio, el tener un gran reino, más bonito que el de la otra persona, ser gobernador sobre todo, saberlo todo. Nuestra denominación es la más grande, predomina sobre las demás. Ustedes los han oído decir, nosotros tenemos muchos cientos de predicadores en nuestra organización, tenemos las iglesias más grandes en la ciudad. Para mí, la única cosa que yo puedo deletrear de todo esto es S-A-T-A-N-A-S. Correcto, para mí eso quiere decir el diablo. Cuando usted ve a un hombre que rompe y organiza, que rompe la hermandad y dice que ellos no van a tener nada que ver con la iglesita, todavía no he visto a una persona tan baja, o todavía no he visto a una persona tan metida en el pecado, todavía no he visto a una mujer o a un hombre tan perdidos en el pecado, que no haya ido yo a ellos y los haya abrazado y los haya sacado de esa situación, si he podido. Nunca he visto a un montón de aleluyas, o como usted los quiera llamar, palmeando sus manos, brincando y gritando, o lo que estuvieran haciendo, sin que yo no haya ido allí y palmeara mis manos, brincara y gritara con ellos, glorificando a Dios. Esto es exactamente la verdad, sin importar si son negros, amarillos, cafés, blancos, o lo que pudieran ser. Sí, Señor, el Espíritu Santo viene en un nivel, y es cuando usted llena los requisitos de Dios. Si usted alguna vez los alcanza, usted llegará al nivel de Dios, y no a lo que usted piensa de ello. Satanás trata de hacerlo clásico, algo grandioso, algo grande, intelectual. Usted tiene que desechar ese razonamiento y creer lo que la palabra dice al respecto. Amén.